Y bueno, mire, esta tarde le agradezco a Arturo Ángel, jefe de información en Animal Político, que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿no? Un gusto estar con ustedes. No, al contrario, mira, y estaba viendo precisamente lo que hoy comentas tú, precisamente Sí. en Twitter, en la red social Twitter. Se cumplen 2 años hoy de la extradición de Emilio Lozoya, procesado por este caso Odebrecht. 2 años donde, mencionas tú, han sobrado dichos, pero no ha habido ni juicio ni reparación de daño. Sí, exactamente, ¿no? Hoy publicamos en Animal Político, pues balance, por decirle de alguna manera, justamente, pues aprovechando que hoy, un 29 de julio, pero de hace 2 años, pues Emilio Lozoya se convertía en el primer alto funcionario del gobierno de México en ser, señalado ante un juez de haber participado en la corrupción de esta empresa Odebrecht, ¿no? Que como todos sabemos, pues es este megaconsorcio brasileño que implementó en múltiples países del continente una política de sobornos a altos funcionarios para conseguir contratos, ¿no? Pero la verdad es que en estos 2 años pues ha habido de todo, ¿no? Lozoya, como sabemos, el mismo día que lo procesan por el tema de Odebrecht, pues se decreta que quede en libertad, ¿no? Porque él ya venía apalabrado con la fiscalía en el tema de negociar un acuerdo a cambio de denunciar pues supuestos hechos de corrupción que involucraban a altas esferas del gobierno, ¿no? De esa denuncia de Lozoya salió toda esta historia de que el dinero de Odebrecht se usó para aprobar la reforma energética, una historia que, como bien sabe López Obrador, pues la ha aprovechado mucho en diversas conferencias mañaneras, prácticamente dándolo como un hecho, ¿no? Pero la realidad es que si nos vamos a lo que ha pasado en tribunales, nada se ha aprobado. Hay un ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, que está en prisión preventiva, acusado de que recibió dinero, porque además sí hay un video donde a gente que colaboraba con él se le va recibiendo el dinero, pero poco más allá de eso, ¿no? Esta trama del dinero usado para aprobar la reforma no se ha logrado sostener en ninguno de otros casos. Pero pues tampoco a Emilio Lozoya se le ha llevado a un juicio. Bien sabemos que después de gozar 1 año y medio de libertad, decidieron encarcelarlo, pero la verdad es que esa cárcel fue más resultado del escándalo que ustedes recordarán, de una fotografía con Polanco, una cosa que si bien no tenía prohibido hacer, porque él no tenía prohibido ir a algunos lugares, más bien sí exhibió de alguna manera la despreocupación del propio Lozoya. Y además hizo cuestionarnos varias cosas, porque Lozoya, pues se supone que es este gran testigo de todo un entramado de corrupción, y es el testigo clave. Estaba ahí como si nada, sin protección. Pues uno supondría que a tu testigo que está denunciando expedientes, pues lo tienes que tener muy bien cuidado. Entonces generaron muchos cuestionamientos. Lozoya terminó en la cárcel, pero hasta el día de hoy poco más ha habido en este caso. Así es. Oye, Arturo, pero había esperanzas que con la llegada de un gobierno progresista, de izquierda, que su bandera es el combate a la corrupción, la honestidad valiente, vaya, casi químicamente puros. Había esperanza de que esto diera resultados. Bueno, en Brasil hasta una serie televisiva, El Mecanismo, en América prácticamente hay procesados, enjuiciados, pero aquí no ha pasado prácticamente nada. ¿Por qué se quedó en esta esperanza y con incluso ya un mal sabor de boca? Pues porque me parece que el gobierno, el actual gobierno y la Fiscalía General de la República le apostaron a llevar el tema de Odebrecht al asunto político, ¿no? Concretamente, el dinero de esa empresa se utilizó para aprobar la reforma energética mediante el soborno a legisladores. Una historia que nadie ha reconocido, que ni los directivos de Odebrecht han señalado alguna vez como cierta en sus confesiones, porque hay que recordar que los directivos de Odebrecht confiesan en Estados Unidos los distintos esquemas de corrupción que implementaron, porque allí sí les
bajaron un pago millonario, o sea, tuvieron que pagar decenas de millones de dólares la empresa para resarcir el daño, pero ellos siempre han hablado de que sobornaron a Lozoya para obtener contratos y tan. Entonces, esta historia que denuncia Lozoya, pues el gobierno la compra, la han reproducido, la han usado en los discursos, pero no tiene muchas pruebas con qué sostenerse, porque incluso cuando en diciembre y en enero pasado la Fiscalía General de la República decide ya presentar la acusación final en contra de Emilio Lozoya, pues lo acusa a él de quedarse con el dinero de Odebrecht, no de haberlo repartido para otras cosas. Ahora dicen que a lo mejor el dinero para la reforma, los sobornos venían de otros lados, pero no hay pruebas de eso, y el gobierno pues decidió, insisto, apostarle a esta historia que la verdad es que carece de pruebas, en lugar de impulsar a lo mejor un proceso muchísimo más fuerte en contra del propio Lozoya, en contra del que sí hay muchas pruebas, ¿no? Para sostener que se quedó con el dinero. Y bueno, es claro, les diría, para concluir en este sentido, que el abismo entre lo que han logrado otros países de América Latina o el propio Estados Unidos en el tema de Odebrecht, logrando que la empresa pague indemnizaciones millonarias, llevando hasta expresidentes a tribunales, en México, pues lamentablemente nos hemos quedado muy cortos porque, insisto, en contra del funcionario que sí hay pruebas, pues está ahora ahí en prisión preventiva, pero pues se supone que negociando, y eso lo mencionamos en la nota de hoy en Animal Político, hablamos con los abogados de Lozoya el día de ayer y nos sostienen que está casi cerrado el acuerdo con Pemex para regresar cierta cantidad de dinero y que eso ya se toma como reparación del daño y a Lozoya lo dejen libre. Ellos nos dicen que este escenario está próximo. El gobierno ha sido medio resistente a aceptar esto. El presidente López Obrador dice que lo que ofreció Lozoya en un inicio es muy poco, quiere más dinero, pero parecería ser que en este momento el tema de Lozoya se trata básicamente un tema de dinero, de cuánto dinero puede juntar Lozoya para regresarlo, pero incluso yo diría que aun cuando ese pago se logre, no estoy seguro que eso signifique que ya no hubo impunidad en este caso en México. Oye, Arturo, de investigaciones periodísticas, porque pues eso es lo que nos queda, la esperanza en investigaciones periodísticas, la acusación en contra de Ricardo Anaya, la acusación entre los adversarios políticos que tiene esta administración, ¿se muestra firme o es muy endeble? No, la verdad es que pues, para ser sinceros, y no podríamos decir otra cosa porque sería mentir, me parece que los excelentes trabajos que han hecho varios medios de comunicación que le han entrado al tema de Odebrecht seriamente, hablo de Quinto Elemento, hablo de Mexicanos contra la Corrupción, jamás han encontrado esta línea de que el dinero de Odebrecht se usó para aprobar la reforma energética y que eso terminó. Honestamente, por ahí nunca ha habido esa hebra. Y en otro tipo de reportajes de otros temas, también les soy muy honesto, no ha habido nunca en algún momento algún tema que le podamos documentar o señalar a Ricardo Anaya. Sí ha habido por ahí algunos manejos con empresas, no ustedes recordarán lo que se denunció en plena campaña electoral en el sexenio pasado, ¿no? Sí hay temas por ahí de posibles manejos cuestionables de recursos, pero para nada un tema que tenga que ver con, en el caso específico de Anaya, con estos entramados. Hay muchísimo más, por ejemplo, déjenme decirles en el caso de Luis Videgaray, ¿no? Donde sí es claro y ha habido distintos tramas de corrupción documentadas periodísticamente, como no solamente el tema de Odebrecht, el tema de la operación Zafiro, por ejemplo, hace poco publicaron un libro, el caso Vida Negra, donde hablamos de esta trama de desvíos de recursos con fines electorales, que de alguna manera conecta con Luis Videgaray. Está el tema de la estafa maestra, donde ya sea por acción o por omisión, es difícil que alguien como Luis Videgaray y como el propio presidente Peña Nieto no estuvieran involucrados, pero en realidad sería en esa dirección, en las esferas altas del gobierno de Peña Nieto. En la cuestión de estos adversarios políticos, por lo menos periodísticamente, yo no recuerdo algún trabajo de envergadura importante donde se le haya señalado a Ricardo Anaya. Y podríamos decir, Arturo, que entonces lo que va a suceder con Odebrecht en México es que el responsable va a ser uno solo prácticamente, llegará a un acuerdo reparatorio con Pemex y eso es lo que México podrá mostrarle al mundo de combate a la corrupción, al menos en este caso, donde pues, otros países pues, dieron resultados más importantes. No se diga Brasil. Pues
Sí, la verdad es que sí, porque parecería ser el panorama. No hay que recordar que, por ejemplo, nosotros que hemos podido revisar, también ha sido una pelea muy dura, por cierto, de que se transparenten los expedientes en México. Hemos batallado años por transparencia, se han revelado ciertas partes, pero luego excesivamente testadas, o sea, cubiertas de negro. No ha sido fácil incluso el tema de la transparencia en este caso, pero los medios que hemos logrado en algún momento revisar tomos del expediente, sabemos, por ejemplo, que las relaciones que los funcionarios brasileños o los directivos de Odebrecht para ser usadas en México se dieron con la condición de que no se procediera en México en contra de ellos, y esa condición pues la aceptó el gobierno mexicano. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, en el lado de que México se pueda acusar aquí en México a directivos de Brasil, es casi imposible. Entonces nos queda más bien el tema del castigo a los funcionarios mexicanos. E insisto, en el tema de los funcionarios mexicanos, el tema está atorado entre si procesan o no a Emilio Lozoya, si lo llevan a juicio o no. La Fiscalía en enero pidió más de 50 años de prisión en su contra, porque, insisto, consideró que él es culpable, pero pues tampoco avanza el proceso, porque estamos atorados en esta negociación donde yo creo que hay que ver cuánto dinero logra conseguir Lozoya para ver si se salva o no, y no hay más. O sea, esto que sonaba muy atractivo de Emilio Lozoya, de que el dinero de Odebrecht se usó para aprobar reformas estructurales, es un caso que, se los digo honestamente, y los que lo hemos seguido periodísticamente, no hay mayores pruebas para poco más allá del propio Jorge Luis Lavalle, que incluso les diría, yo veo mucho más probable que en algún momento logre salir a que realmente sea juiciado y condenado por los sobornos que a lo mejor sí recibió, pero la verdad es que parece imposible de comprobar que venían de Odebrecht, ¿no? Oye, Arturo, y las llamadas filtradas, que ahora hay que decirlo, que porque es lo primero que le ponen por delante, las llamadas grabadas ilegalmente y filtradas de Lozoya padre y el fiscal, pues nada más nos muestran lo turbio del asunto, pero tampoco jurídicamente impactarán en mucho, sí. Pues más bien lo que nos muestra es, y esto sí ya entra totalmente en la responsabilidad del actual gobierno. Digo, sabemos que el gobierno pasado de Peña Nieto, pues poco hizo para investigar el tema de Odebrecht. Era lógico pensarlo, sería investigarse a sí mismos, ellos eran los implicados en la trama de corrupción, ¿no? Pero la verdad es que sí, ya cuando hablamos de lo que ha sucedido en el actual sexenio con la actual fiscalía, el tema de las llamadas, por ejemplo, y la forma en cómo se ha negociado, sí entra totalmente en su responsabilidad, y lo que nos muestra es la forma en que el fiscal general decidió trabajar esta negociación, ¿no? Las cosas que se le impusieron al padre de Emilio Lozoya, que también, pues, hay que decirlo, fue sometido a presiones importantes. Ahí se notan las llamadas, y no hay que recordar que la orden de aprehensión no solamente es en contra de Emilio Lozoya Austin, sino en contra de su hermana, de su familia, entonces se ve que apretaron a Emilio Lozoya, de eso no hay duda. Las órdenes de aprehensión salieron contra su familia, pero luego lo que nos muestran estas llamadas es a través de esas órdenes de aprehensión se forzó, o más bien orillaron al padre de Emilio Lozoya a buscar una negociación que se termina transformando, y hoy hacemos ese recuento en la nota que publicamos el día de hoy, pues en esta red de Emilio Lozoya para otorgarle privilegios, como que estuviera libre, para ocultarlo de la prensa, que hay que presentar esta denuncia, que además ahora, como nos lo publicamos también hace unos días, hay que recordar que inicialmente los abogados de Lozoya eran otros, que terminan saliendo justo porque no están de acuerdo en cómo estaba cediendo Lozoya en las presiones del gobierno. Los abogados nos cuentan que incluso esa denuncia que hace Emilio Lozoya, pues prácticamente casi que se la hicieron, y que él aceptó firmarla. Eso lo decían sus propios exabogados, ¿no? Entonces, nos muestra otro capítulo más bien de cómo se ha manejado la investigación en el caso de Odebrecht en México. Pues Arturo Ángel, jefe de información en Animal Político, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. No, un gusto platicar siempre con ustedes y muy buenas tardes.